Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica, y ha asumido cada día la tarea de compartir con ustedes y practicar la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de la palabra. Si estás interesado o interesada en aprender este camino de oración, abajo en la casilla de descripciones te dejo el enlace para entrar al curso completo totalmente gratuito que he subido al canal. Te invito ahora a practicar conmigo, a quedarte hasta el final y comencemos orando juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. Leemos. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora entremos al primer paso de la Lección Divina, que consiste en repasar el texto, detallando y definiendo los personajes, el lugar donde están, las partes más importantes y de las cuales nos vamos a valer para definir posteriormente el mensaje que Jesús quiere transmitirnos a cada uno de nosotros según lo que estemos viviendo, nuestro momento, según nuestra necesidad. Aquí vemos que los 5 versículos del Evangelio de hoy hablan de 2 asuntos bien diferentes, el uno del otro. Primero, traen el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y segundo punto, informan sobre la conversación de Jesús con Pedro, sobre el pago de los impuestos y de las tasas al templo. En los versículos 22 y 23 está resaltado el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. El primer anuncio, que se da en Mateo 16:21, había provocado una fuerte reacción de parte de Pedro, que no quiso saber nada del sufrimiento de la cruz. Jesús había respondido
con la misma fuerza: «Apártate de mí, Satanás». Esa fue la expresión que usó Jesús con Pedro. Y aquí, en el segundo anuncio, la reacción de los discípulos es más blanda, menos agresiva. El anuncio provoca tristeza. Parece que empiezan a comprender que la cruz forma parte del camino. La proximidad de la muerte y del sufrimiento pesa en ellos, generando desánimo. Aunque Jesús procurará ayudarlos, la resistencia de siglos contra la idea de un Mesías crucificado era mayor. Vayamos a los versículos 24 y 25 en su primera parte. Y aparece la pregunta a Pedro de los recaudadores de impuestos. Cuando llegan a Cafarnaún, los recaudadores de impuestos del templo preguntan a Pedro: ¿es que acaso el maestro no paga los impuestos? Y Pedro responde: sí. Desde los tiempos de Nehemías, los judíos que habían vuelto de la esclavitud de Babilonia se comprometieron solemnemente en la asamblea a pagar diversos impuestos y tasas para que el culto en el templo pudiera seguir funcionando y para cuidar la manutención tanto del servicio sacerdotal como del edificio del templo. Por lo que se ve en la respuesta de Pedro, Jesús paga este impuesto como lo hacían todos los demás judíos. En la segunda parte del versículo 25 y luego en el versículo 26 está la pregunta de Jesús a Pedro sobre el impuesto. Y es curiosa la conversación entre Jesús y Pedro. Cuando llegan a casa, Jesús pregunta: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributos? ¿A sus hijos o a los extraños? Pedro respondió: a los extraños. Entonces Jesús dice: por tanto, los hijos están libres del impuesto. Probablemente aquí se refleja una discusión entre los judíos cristianos antes de la destrucción del templo en el año 70. Ellos se preguntaban si debían o no seguir pagando el impuesto del templo como hacían antes. Por la respuesta de Jesús descubren que no hay obligación de pagar ese impuesto. Están libres los hijos. Los hijos son los cristianos, pero aún sin tener obligación, la recomendación de Jesús es pagar para no provocar escándalo. En el versículo 27, que es el último versículo de este pasaje bíblico, encontramos la conclusión de la conversación sobre el pago de los impuestos. Más curiosa que la conversación es la solución que Jesús da a la cuestión. Dice a Pedro: sin embargo, para que no le sirvamos de escándalo, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Paga por ti y por mí. Es un milagro curioso, tan curioso como aquel de los 2000 cerdos que se precipitaron en el mar. Cualquiera que sea la interpretación de este hecho milagroso, esta manera de solucionar el problema sugiere que se trata de un asunto que no tiene mucha importancia para Jesús. Ahora, después de haber detallado todas estas partes importantes de este pasaje bíblico, vayamos al siguiente paso, que es la meditación, y nos preguntamos: ¿qué me dice a mí este texto? ¿De qué me habla? ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere entregarme hoy? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús me da? Yo te voy a compartir mi meditación y posteriormente, según lo que tú medites, también puedes sacar tu propia meditación, lo que te dice a ti, porque cada circunstancia en la vida, cada persona
tiene momentos en la vida diferentes y nos puede hablar de diferentes maneras. Yo te voy a compartir algo a manera de ejemplo para que tú posteriormente te preguntes a ti mismo o a ti misma, ¿qué me dice a mí el texto? Bien, y yo te puedo compartir que entiendo que la primera parte de esta lectura se refiere a la crucifixión de Jesús. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo van a matar y al tercer día va a resucitar. Prevenir es curar en salud. Por eso, el anunciar la pasión es apercibir a los suyos para el momento fuerte. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y por tanto procede con sabiduría. Nos avisa de lo que puede suceder. Jesús, camino de Jerusalén, anuncia de nuevo a los suyos la pasión y muerte que le esperan y la resurrección que coronará la obra. Sin embargo, los discípulos no entienden el lenguaje de Jesús y se ponen tristes. La Iglesia recoge el sentido real y profundo de este anuncio de la pasión, y Jesús asume el plan del Padre en su totalidad. Vive el vaciamiento de sí en su corazón y ante el pueblo. Su camino de vida y de gloria es darse hasta la muerte, y la muerte de cruz, aunque la palabra cruz no la pronuncie Jesús muy claramente. Es este vaciamiento del Hijo del Hombre que abre un camino a quien desee seguirlo de cerca. Asumir la causa de Jesús exige un vaciarse personal, cuyas consecuencias están en el secreto de Dios. Solamente la fe ilumina el porvenir de quien se entrega a Dios. La vida y la muerte están en sus manos. Entonces, en esta parte puedo preguntarme, ¿asumo yo con fe los momentos de cruz en mi vida? ¿O por el contrario me angustio con facilidad ante las amenazas de alguien? En cuanto a la otra parte de esta lectura, en donde Pedro le pregunta sobre el pago de los impuestos, Jesús hace una afirmación interesante respecto a ese pago. Dice que los hijos están exentos de pagar realmente, pero sin embargo le ordena a Pedro que vaya, tome la moneda de la boca del pescado, del pez, y pague el impuesto por él y por Jesús. Se puede interpretar de esta enseñanza de Jesús que el discípulo es también ciudadano de la ciudad terrena. Como tal, como discípulos, habitantes aún de este mundo, debemos cumplir los deberes ciudadanos. Jesús en ningún momento nos exime de las obligaciones ciudadanas. Entre estos deberes está el de contribuir al bien común con el pago de los impuestos. San Pablo recuerda la práctica existente en las primeras comunidades. Él nos dice que nos debemos someter a las autoridades terrenas no solo por miedo, sino por deber de conciencia. Nos lo dice en Romanos 13, del 5 al 7. Y por esta misma razón debemos pagar los impuestos, es decir, den a cada uno lo debido. Al que se debe impuestos, impuestos. Al que se debe contribución, contribución, nos dice San Pablo. Ante normas que nos obligan a nosotros, los cristianos, como ciudadanos de este mundo, Jesús
nos indica una línea a seguir: actuar a favor de la conveniencia en paz y evitar el escándalo. Para Jesús, no pagar el impuesto es un motivo de escándalo. Por tanto, nos invita el Señor a cumplir con nuestras obligaciones terrenas sin tratar de evadirlas para ser motivo de escándalos para los no creyentes. Me puedo preguntar entonces, ¿cómo estoy hoy con mis obligaciones de ciudadano de esta tierra? ¿Estoy evadiendo o estoy cumpliendo con mi deber ciudadano? Que cada uno medite en su interior y se responda y haga propósitos de corregir si hay algo que está mal hecho, si hay algo que pueda ser motivo de ser un antitestimonio. Bien, y ahora vamos a cerrar con una oración. Oremos juntos. Señor, reconocemos que somos ciudadanos de tu reino, que no es de este mundo, pero está en el mundo y es también para el mundo. No permitas, Señor, que nos encerremos en la torre del bienestar y sin pensar en nadie más. No permitas que malogremos el don maravilloso de sentir y amar. Además de cumplir como buenos ciudadanos, haz de cada discípulo tuyo un voluntario activo para todo servicio, para acompañar los drogadictos, reinsertar los vagabundos, liberar oprimidos, alimentar a desnutridos, desmantelar las redes de prostitución, el mercado emergente con seres humanos. No renunciamos, mi Señor, a ser los vecinos del barrio, obreros en la fábrica, ciudadanos en las plazas y jardines, animadores de la fiesta los fines de semana. Seguimos siendo de este mundo, pero sembrando humanidad, observando las leyes del servicio y la convivencia. Solo así construiremos piedra a piedra, hombre a hombre, mujer a mujer, esta bella utopía que es el reino de Dios aquí en la tierra. Hacemos nuestra, Señor, tu plegaria que dice: Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me has dado. No pido que los saques del mundo, sino líbralos del maligno, porque no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Conságralos en la verdad. Amén, Señor. Gracias. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos terminado por el día de hoy esta lección divina que nos trae a cada uno un mensaje muy especial. Te invito a que lo repases, lo revises y hagas tus propios propósitos de vida y de enmienda. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes sociales. No olvides regalarme el me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y recuerda que mañana estaremos con un nuevo episodio de esta lección divina que todos los días nos lleva a profundizar sobre la palabra. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Me despido dejándote en la paz de nuestro Señor Jesucristo y recordándote que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones.